20 años que trabajé en el Hospital de Psiquiatría Dr. José Ramón Navarro, nunca había visto o escuchado de un caso tan raro como el de Paul Emerick. Este paciente llegó escoltado por 2 policías. Uno estaba bien, pero el otro iba en silla de ruedas. Le faltaban sus 2 piernas. Tenga cuidado con este, es especial, habría dicho el oficial en silla de ruedas. Supongo que notó mi desconcierto cuando pronunció aquellas palabras tan extrañas, porque después me dijo: él me hizo esto, solo que todavía no sé cómo lo hizo. En el hospital tratábamos a pacientes con problemas mentales los cuales habían cometido crímenes horribles. Teníamos encerrados a los hombres más inestables y peligrosos, y, pese a ello, Paul resaltaba entre todos. Cuando los oficiales se retiraron, lo pusimos en su cuarto de aislamiento, y antes de que yo pudiera hacer cualquier entrevista con él, me puse a repasar el informe. El oficial Jacobo Baltasar, quien era el de la silla de ruedas, llevaba largo rato siguiendo una serie de homicidios bastante extraños. A cada víctima le faltaba un órgano vital y presentaba una única herida mortal en el lugar de donde se había retirado, y estos nunca se repetían. Se habían suscitado un total de 5, y el orden de órganos faltantes por cada crimen descubierto era el siguiente: cerebro. En este caso, el agujero de la víctima era un perfecto círculo hecho en la bóveda craneal, o calota, como también se le conoce. El corazón, los pulmones, el hígado y finalmente los riñones. Pareciera como si hubiera usado una especie de arma blanca que podía hacer cortes perfectos, dejando bordes bastante pulidos, pero negruzcos, como si la carne hubiera sido cauterizada al instante en que se realizaba el corte. Los homicidios se suscitaban con una diferencia de entre 3 o 4 meses. Esto porque parece ser que buscaba el candidato ideal, pero esta parte se encuentra descrita con mayor detalle un poco más adelante. Quizá lo más aterrador de todo lo ya descrito antes eran las especificaciones en el informe del médico forense. Aspiración masiva de sangre. Significaba que todos estaban vivos mientras les realizaban dicha extracción. Cansado, dejé el informe a un lado y me tallé los ojos para despejarme un rato. A veces la maldad humana puede ser abrumadora. Pasaron unos minutos y continué leyendo. Resulta ser que su modus operandi era el siguiente. Solo cazaba hombres de 30 años de edad que se dedicaban a trabajar en el campo. 1,70 m de estatura, piel trigueña, ojos café oscuro, cabello corto y de color negro, complexión media y sin barba. Bastante específicas, si me lo preguntan. Lograron capturarlo cuando una de las víctimas escapó y comenzó a pedir ayuda en medio de la madrugada, a la 1 de la mañana, para ser más precisos. Tenía un corte en el pecho, en la zona del corazón, muy pequeño, pero profundo, como si hubiera comenzado a remover la piel para hacer la extracción y algo lo hubiera detenido. Los primeros en llegar fueron sus familiares, cuyas casas se encontraban a unos pocos metros de la suya en el campo, y al ingresar, vieron a Paul agarrándose la cabeza y gritando: ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! La gente del lugar quiso abalanzársele, pero algo los detuvo, algo que describieron como sobrenatural, una suerte de energía que les provocaba un miedo abismal. Uno de ellos llamó a la policía y le informaron al oficial Jacobo Baltasar cuando describieron al hombre que había sido atacado. Esto le permitió darse cuenta de que era a quien buscaba, debido a la descripción del hombre que había sido atacado. Tardó apenas media hora en llegar, ya que se encontraba cerca del lugar, puesto que habían regresado a investigar el segundo homicidio, el del corazón. Curioso que el hombre que se escapó tuviera una herida en el pecho similar, como si necesitase de otro corazón, y más que estuviera tan cerca del segundo homicidio. Al acudir, ordenó a todos que salieran de la casa e ingresó apuntando con su arma. Paul estaba en el piso, convulsionándose. Quiso acercarse, pero esta misma energía, que fue como le llamaron los demás campesinos, era mucho más fuerte y le impedía al oficial moverse. Cuando dio un paso, Paul dejó de convulsionarse y, aún estando tendido boca arriba, se puso de pie como si alguien lo hubiera jalado del torso, sin recargar las manos ni flexionar las rodillas. Esto desconcertó al oficial y le advirtió que no se moviera. Paul se encontraba de espaldas a él. Escuchó una hueca y diabólica risa y Paul se giró sobre sus talones como si de un soldado de juguete se tratase. Observaba al oficial con una sonrisa tan amplia que se deformaban los labios, y sus ojos eran amarillentos y con una pupila casi inexistente. El oficial Jacobo jamás imaginó que el psicópata fuera tan aterrador. Paul comenzó a soltar una bronca y ecoica risa,
con tal maldad que le enervó los nervios al oficial Jacobo, quien, resuelto a que era demasiado peligroso, le disparó. Pero cuando la bala abandonó aquella oscura cueva del cañón de la pistola, todo su alrededor comenzó a distorsionarse, y veía imágenes duplicadas de todo el lugar mientras los colores se mezclaban. La cabeza comenzó a dolerle tanto que sentía que se iba a desmayar, pero sabía que si lo hacía, estaría perdido, por lo que intentó mantenerse consciente, pero pronto sintió un tirón en sus piernas y después un ramalazo de dolor que, si bien fue el más fuerte que había sentido en toda su vida, duró apenas un segundo, como lo describió. Dejó de sentir movilidad debajo de las rodillas y entonces cayó y se desmayó. Cuando despertó, su compañero se alegró, pero le reconvino al haber ido sin refuerzos. Y cuando el oficial Jacobo preguntó por lo sucedido, le dijeron que cuando llegaron encontraron a Paul tirado boca abajo, y a él, el oficial Jacobo, bueno, sin sus piernas. Durante el interrogatorio, los ojos y la expresión de Paul no eran para nada como la describió el oficial Jacobo. De hecho, su mirada parecía perdida y su expresión era como la de alguien embobado. Se la pasaba con la mirada hacia abajo y repetía: «Ella volverá, ella volverá, ella volverá». No lograron hacerlo reaccionar durante el interrogatorio, y tras una serie de pruebas y exámenes, lo declararon enfermo mental. Fue así como llegó aquí. Me preparé para mi entrevista con este nuevo sujeto y al asomarme, se encontraba encadenado a su cama debido a la peligrosidad que representaba. Ingresé junto con 2 guardias y me posicioné frente a él. Me impactó ver que el sujeto frente a mí era de piel pálida, muy pequeño, cabello castaño oscuro y mirada taciturna. Aun cuando ya lo había visto cuando lo trajeron aquí, me lo hubiera imaginado más como una suerte de demonio tras leer el informe del oficial Jacobo. Me presenté y le pregunté si sabía por qué estaba aquí. «Por culpa de ella», respondió. No quería pasar de inmediato a esta frase que alcanzó a balbucear, por lo que le pregunté: «¿Te sientes cómodo hablando conmigo hoy?». Asintió con la cabeza. Le pregunté su nombre y sorprendentemente me contestó como una persona normal. «Paul Emmerich». Después su edad: 30 años. «¿Estás tomando medicamentos actualmente?». Negó con la cabeza. «¿Has estado internado en un hospital psiquiátrico anteriormente?». Volvió a negar. «¿Qué diagnóstico te han dado en el pasado?». Aquí se soltó un poco. «Depresión. Desde niño, todo el mundo ha disfrutado con torturarme, incluso mis padres. Debido a esto, quise acabar conmigo en muchas ocasiones, pero no tenía el valor. Cuando cumplí 24, comencé a acudir a terapia y me mandaron antidepresivos, pero nada mejoraba, nada. Un día, decidí ir a unas montañas cerca de la Biznaga, en Coahuila, para lanzarme desde lo alto y acabar con todo. Cuando llegué hasta la cima, ya era de noche, y antes de que pudiera lanzarme, escuché una voz. «Era ella», concluyó aterrado. En este punto me pareció preciso preguntar «¿Quién es ella?», pero antes de que pudiera contestarme, comenzó a convulsionarse con tal fuerza que la cama se sacudió. Ordené 10 miligramos de diazepam y cuando estuve a punto de inyectárselo, su rostro se posó fijamente en el mío y se deformó con los mismos ojos amarillentos, pupilas diminutas y diabólica sonrisa que describió el oficial Jacobo. El terror que sentí fue tal que me aparté y dejé caer la jeringa. Su risa era tan profunda y hueca que invadió toda la habitación. Resolví que lo mejor era marcharnos. Como mi pasión es investigar la mente humana, suelo dormir en mi oficina, pero aquella noche, tras la llegada de Paul, me fue imposible dormir. Me levantaba a ratos cuando veía este infernal rostro acercándose a mí en medio de la oscuridad. No tenía sentido. A la mañana siguiente, Paul parecía ser el mismo de antes, por lo que reanudé la entrevista. Era tan interesante que me decidí a grabar nuestras conversaciones, y cuando le pregunté una vez más «¿Quién es ella?», tras seguir el protocolo inicial, claro está, comenzó a llorar. Me dijo que podía ayudarme, que podía deshacerse de todos los que me lastimaban y darme una mejor vida a cambio de un pago. Recitaba pujando mientras uno de mis guardias limpiaba sus lágrimas ya que seguía amarrado. Me guió por medio de su voz hasta una cueva en donde encontré un largo dedo, delgado y pútrido, y era morado, y acababa en una prolongada uña negra. «Cómelo», susurró. «Cómelo, y así estaré dentro de ti». Cuando lo cogí, se sentía tan denso y pesado. Me pidió engullirlo de una. No pensé que fuera posible, pero cuando lo metí a mi garganta,
pareció hacerse líquido y viscoso, y entonces... Fue imposible continuar debido a que su llanto era tan extremo y sus gritos con tanto dolor que se le enronqueció la garganta. Ordené 2 miligramos de lorazepam para que pudiera dormir, ya que sus arrebatos eran muy violentos. El caso era tan extremo e inquietante. ¿Cómo podía alguien que parecía tan normal cometer tales atrocidades? Bueno, normal entre comillas, porque hasta ese momento no tenía nada de normal. Pero tampoco se parecía a ninguno de los psicópatas con los que había tratado antes. Por lo menos no hasta que se suscitaba su transformación, que fue como lo describí. Mientras me encontraba escribiendo mis notas con respecto a este caso, sentí una presencia en mi oficina, como si hubiera alguien merodeando. Una tétrica brisa remoloneaba entre las 4 paredes y me sentía inseguro. Podría jurar que escuchaba extraños susurros invadiendo mis tímpanos. Resolví que era debido al cansancio de mi mente y esa noche me marché a mi departamento. Aun cuando mi departamento quedara a 20 minutos en carro, por alguna razón el trayecto se sintió más largo que de costumbre y la noche mucho más densa. El cansancio me invadía y estuve a punto de quedarme dormido al volante. Todo se volvía muy extraño. Algo dentro de mí rogaba detenerme y no seguir este caso, pero quería llegar a la verdad. La noche fue difícil y pesada. Me levantaba a cada rato producto de pesadillas que no recordaba muy bien. Solo veía una cara muy aterradora que intentaba decirme algo, pero de ahí no podía rememorar más. Al día siguiente, Paul Emerick parecía mucho más tranquilo. Se encontraba recostado boca arriba y atado de pies y manos, como siempre. Mis enfermeros me dijeron que no tuvieron problemas en darle de comer ni en cambiarle las sábanas, ni tampoco cuando lo llevaban encadenado al baño. Sin embargo, parecía distante. Decidí continuar con nuestra entrevista y al momento de dar un pie al interior de la habitación, un calor intenso se manifestó. Sin darme tiempo a continuar avanzando, Paul giró su cabeza hacia mí y pronunció unas palabras que me desconcertaron debido a su profunda y gutural voz. Paul me debe una cosa, el corazón. El primero estaba defectuoso, pronunció airado. pero el tuyo servirá bastante bien. Continuó mientras su semblante se anegaba en horrendas arrugas y sus ojos amarillentos y con una pupila casi inexistente no dejaban de apuntarme. Comenzó a reír con aquella deforme sonrisa y después simplemente se desmayó. El caso se tornaba más oscuro, por lo que decidí investigar el lugar donde me comentó que había ido para acabar consigo mismo. Resulta ser que aquellas tierras fueron atormentadas por una antigua bruja, la cual secuestraba habitantes para hacer rituales con el fin de alargar su vida. Se llevaba desde hombres hasta niños, no tenía un blanco fijo. Un día, un viajero quien llegó al pueblo para descansar, escuchó estos rumores. Los habitantes le advirtieron que era peligroso quedarse, ya que una vez cada 100 noches descendía de la montaña para llevarse a alguien, y no importaba lo que hicieran o intentaran, no podían hacerle frente. Es importante señalar que esto sucedió hace 200 años, cuando terminaba la revolución. Las armas de fuego no le afectaban y cada que aparecía, el pueblo era invadido por una densa bruma que lo sumía en la oscuridad. Como si no le bastara llevarse a una persona, gozaba con causar terror al lanzarles hechizos que los quemaban vivos, algo ciertamente aterrador. A este viajero lo describen como un hombre de 30 años, 1,70 m de estatura, piel trigueña, ojos café oscuro, cabello corto y de color negro, complexión media y sin barba, muy similar a las víctimas que elegía. Cuentan que cuando él llegó era la noche número 99, lo que significaba que a la siguiente aparecería. El viajero la esperó y, haciendo uso de un instrumento de viento similar a un oboe, entonó una melodía que disipó la bruma y dejó paralizada a la bruja. Después conjuró un hechizo y la bruja explotó, dejando un único dedo tras de sí, el cual fue imposible de disolver, razón por la cual lo enterró en lo profundo de las montañas. Curioso que Paul lo haya encontrado. La historia se me hacía una completa locura y me negaba a creerla. Necesitaba llegar al fondo de este asunto y declararlo como el psicópata que era. Esa noche decidí volverla a pasar en mi oficina, y mientras me encontraba estudiando las preguntas que haría en mi siguiente entrevista, todo comenzó a sacudirse violentamente. Mis libros, mi escritorio, las flores de los muebles, todo. Parecía un terremoto. Quise salir, pero mi puerta estaba bloqueada. La desesperación me invadía. Pronto escuché una diabólica risa y después una amenazadora y sardónica voz. Tu corazón podrá servirme.
Repetía una y otra vez. El miedo fue tal que comencé a gritar, y pronto 2 de mis guardias ingresaron al lugar. Se me quedaron viendo consternados. Les pregunté si habían sentido el temblor. ¿Cuál temblor?, fue su pregunta. La cabeza me dio vueltas y pronto decidí que ya no podía más con esto. Me dirigí hacia la habitación de Paul Emerick e ingresé furioso. Él se encontraba como catatónico. Quizá no era el protocolo, pero mi miedo y mi ira eran tales que lo cogí del pecho y comencé a sacudirlo pidiéndole respuestas. Paul me volteó a ver sin cambiar de expresión, pero comenzó a hablar lenta y acompasadamente. Me ayudó a deshacerme de los que me hacían daño. Solo tenía que seguirlos o llevarlos a un lugar oscuro y sin nadie más, y de repente eran cortados como si hilos invisibles los rodearan. Sucedió así con mis padres, con mis compañeros del trabajo, incluso con los que se aprovechaban de mí en donde vivía. Todo parecía perfecto, hasta que comenzó a pedirme el pago. Un cerebro, un corazón, un par de pulmones, un hígado y finalmente un par de riñones. Esto para poder realizar su ritual y revivir. En un principio accedí puesto que no podía negarme, pero era tan brutal el ver cómo tomaba control de mi cuerpo y les removía los órganos vitales que no podía soportarlo. Lo único que quería era que acabara. Por eso, cuando me dijo que el corazón no servía y que debía ir por otro, no pude, simplemente no pude más, recitó llorando. Quise detenerla, pero cuando llegó el oficial, le quitó las piernas usando sus hilos invisibles. «Esas son tonterías», le dije con desesperación. «No existe bruja, ni dedo, ni maldición, ni nada. Es solo tu mente, tus traumas, la vida que has llevado. Necesito averiguar más. Necesito que me cuentes cada detalle de tu vida para que juntos podamos trabajar en esto», supliqué. Paul me miró. Nuevamente aquella deforme sonrisa y aquella sardónica risa aparecieron. Me sentía tan desesperado y ofendido que quise golpearlo. No sabía por qué, quizá el miedo, quizá la desesperación, pero me controlé y lo dejé. Me fui a mi oficina y me serví un vaso de whisky, luego otro, y después otro más. No sabía qué hacer. Mi única resolución fue dejarlo por salud mental e intentarlo quizá al siguiente día. Esperar a que todo se enfriara y volver a intentarlo más adelante. Sí, esa sería la solución perfecta. Me recosté en mi silla y cerré los ojos para tranquilizarme. Pero entonces escuché un fuerte estruendo y después la alarma de fuga. Al salir de la oficina, vi a los guardias corriendo hacia el cuarto de Paul. Uno de ellos me dijo que era peligroso, pero lo aparté y corrí. Al llegar al cuarto de Paul, el horror me invadió. Su cuerpo yacía inerte sobre el suelo, lleno de sangre, boca arriba, con un enorme agujero en su pecho. Había también un agujero en la pared, y a lo lejos pude ver una sombra volando hacia la luna. Me quedé paralizado y el miedo se apoderó de mí cuando escuché a lo lejos una voz diciendo: «El tuyo servirá bastante bien». La sombra desapareció. Los guardias me preguntaban qué debíamos hacer, pero un molesto zumbido invadía mis oídos y me era imposible pensar. Simplemente me desmayé. Todo estaba oscuro. Me encontraba tumbado en el piso. No me podía mover. Escuché la misma risa que llevaba atormentándome desde la llegada de Paul Emerick, y en apenas un parpadeo, un horrendo rostro arrugado de ojos amarillentos, casi sin pupila y deforme sonrisa, apareció frente a mí. Elevó una pútrida uña mientras reía y me la clavó en el pecho. Yo gritaba desesperado y no podía hacer nada. Sentía que mi vida se me escapaba, hasta que al apretar los ojos con fuerza y volverlos a abrir, me encontraba en una cama de hospital mientras unos enfermeros intentaban calmarme. Al parecer me había desmayado y mi pulso aumentó peligrosamente, razón por la cual me trajeron ahí. No entendía qué sucedía, y cuando pregunté por lo que había ocurrido en el hospital, me dijeron que habían llevado el cuerpo de Paul Emerick al incinerador, y que no se podían explicar el agujero en la pared, pero que ya estaban trabajando para arreglarlo. Les agradecí, y cuando me dieron de alta regresé a mi casa. Me sentía con miedo e inseguro. ¿Qué habían sido aquellos eventos? ¿Y esta pesadilla? Según Paul, la bruja necesitaba un cerebro, un corazón, un par de pulmones, un hígado y un par de riñones. Le faltaba el corazón, pero dijo que el mío serviría. ¿Cómo podría conseguirlo si necesitaba un cuerpo? ¿O acaso fue el de Paul el que tomó? Según los de la morgue, le faltaba el corazón.
No entendía nada y no sabía qué pensar. Hice mi reporte para el oficial Jacobo, quien, pese a la discapacidad, seguía trabajando, aunque ya no en campo, sino en la oficina. Tras cerrar el caso sin una respuesta coherente, me marché. Cuando llegué a casa y metí las manos en el bolsillo de mi chaqueta para sacar las llaves, sentí algo más en el interior. Lo saqué y se trataba de una nota doblada. Me sentí consternado al abrirla porque parecía haber sido escrita con sangre. El mensaje decía: quería el suyo, así que le di el mío a cambio, pero dijo que sería temporal. No entendía por qué esta bruja me había puesto como su objetivo, si mis características físicas no encajaban con la de sus víctimas. ¿Sería acaso que lo hizo para asustarme? Pero las de Paul tampoco eran similares a las de sus víctimas. A partir de ese momento no he vuelto a tener una noche tranquila debido a las pesadillas que me invaden, en donde esta bruja me arranca el corazón. Y me pregunto, ¿cuándo será que una de estas pesadillas se convierta en realidad? Lo primero que perdí fue el ojo izquierdo. Era un día como cualquier otro, monótono, aburrido y pesado, y yo me sentía como casi todo el tiempo desde hace un año, hastiado, enojado, vulnerable. Mi sueño de ser cantante se había frustrado porque ninguna disquera y ningún cazatalentos querían apostar por mí. No lo entendía, si mi voz era única. Como no tenía ni en qué caerme muerto, me vi obligado a encontrar un trabajo formal, ya que mis papás me corrieron de la casa al considerarme un vago. El único trabajo que conseguí fue como promotor en una tienda de autoservicio cuyo nombre no mencionaré, empero era bastante conocida. Odiaba salir al tráfico, odiaba lidiar con gente molesta, odiaba los rechazos, pero sobre todo, odiaba mi vida, por lo que solía malgastar mi escaso sueldo en la bebida. Primero empecé una vez a la semana, los miércoles, porque para mi desgracia solo descansaba una vez a la semana y era en jueves. ¿Qué carajos les pasaba? Después pasó a ser casi todos los días, saliendo del trabajo, claro está, y como mi jefe era un imbécil, podía ocultárselo. Aquella noche iba saliendo del trabajo, muy molesto porque llegó un punto en el cual sí se me notaba ya el olor a alcohol, y los clientes se quejaron y tuve una fuerte pelea con mi jefe, y aunque no me corrieron, ya conocía mi destino. Parte felicidad, parte frustración, porque entonces tendría que buscar otro empleo en el cual me sentiría miserable de igual forma. Me subí a mi moto que me habían regalado mi mamá y mi papá por mi cumpleaños. Claro, me corren de casa pero me regalan algo. Saqué mi licorera y me marché. Las voces de quienes me humillaron, me menospreciaron y me vilipendiaron resonaban en mi cabeza. Ni siquiera me encontraba enfocado en el camino, menos por el alcohol. Pude haberme estampado contra un árbol o contra cualquier otro obstáculo y ese hubiera sido el fin. Habría sido un destino bastante más compasivo que lo que sucedió después. En un punto de la avenida escuché un grito, después un golpe y finalmente me encontraba en el suelo, mareado por el alcohol y el estrés. Me desmayé y cuando desperté en el hospital me enteré que había chocado contra una niñita. Yo estaba seguro de que yo tenía la luz verde, pero un amigo, quien era abogado, me dijo que estaba metido en un buen problema, puesto que hubo algunos testigos y yo olía alcohol. Sobra decir que yo no tenía la luz verde. Lo que me faltaba. Ya no estaba atrapado en una cárcel laboral. Ahora iba a estar de verdad tras los barrotes. Lo bueno es que Francisco, este amigo abogado, conocía a mucha gente que me ayudó a salir del problema, y ahora solo me tenía que preocupar por el dinero que había pagado. Bueno, al menos era libre, y lo que vino después me haría olvidar todo. 2 días después de la audiencia, donde me declararon inocente gracias al soborno que di, me encontraba buscando trabajo, de malas, como siempre, e intentando controlar mis problemas con el alcohol, algo que no estaba saliendo para nada bien. Obvio nadie me quiso contratar por mi actitud y las ojeras que inundaban mi rostro. Cayó la noche y me encontraba sentado en una banca cerca del parque donde vivía. Saqué mi licorera y le di un buen trago. En eso, una mujer de mediana edad, estatura promedio y piel trigueña se encontraba parada frente a mí. Sus ojos parecían tranquilos, pero irradiaban una furia silente. Mi primera reacción fue de enfado y pensé en levantarme para ahuyentarla,
pero emanaba una aura que daba terror. Algo en mi interior me decía que la conocía de alguna parte. «¿Qué demonios quiere de mí? No tengo dinero», le dije. Ella no respondió. La luz del poste que se hallaba a unos pocos metros detrás de ella titilaba tímidamente. Ese titileo provocaba que la sombra de aquella mujer se agrandara. Me parecía tan altiva que el enojo volvió a apoderarse de mí. Me levanté. Ella me llegaba al pecho. Me acerqué con intención de intimidarla, pero ella solo elevó el rostro sin retroceder ni un solo paso. Sentí un frío glacial en la nuca. De pronto recordé. «¿Ahora recuerdas, estúpido infeliz?», me dijo. «La niña», pensé. «El juez me absolvió. La culpa no fue mía. Si usted le hubiera agarrado la mano para que no saliera corriendo...». «Necio, torpe y aletargado», me dijo con furia y dando pasos hacia el frente, lo que provocó que yo retrocediera asustado. «Engendro asolado por tantas quejas, que de tus virtudes te has olvidado». La esclerótica brilló y sus pupilas negras parecían ascuas. Su voz adquirió un tono grave y ecoico. «Y por aquel crimen que no pagarás, como un muñeco te desarmarás». Un trueno rugió a la lejanía. Comencé a gritar y caí de espaldas. La mujer colocó su mano sobre mi rostro, que se sintió tan caliente que me quemaba. Cerré los ojos, comencé a dar de manotazos y la cabeza me daba vueltas. Me desmayé. Cuando desperté, me encontraba rodeado por una profunda soledad. El aire era tan frío que me calaba los huesos. Tenía el rostro acalambrado. No había ni un solo rastro de la mujer. Me sentía mareado. Hice acopio de todas mis fuerzas para ponerme de pie. El mundo se sacudió. Llegué renqueando hasta mi casa y me desplomé sobre mi cama. A la mañana siguiente sabía que algo no andaba bien. El dolor de cabeza se intensificó a tal grado que incluso parpadear era un suplicio. Pensé que era migraña, así que fui a la farmacia por unas pastillas. Creí que me ayudarían, pero su efecto fue nulo. Con cada minuto que pasaba, me iba sintiendo peor, hasta que llegué al punto de querer arrancarme los ojos. Fui al baño y vi que mi rostro se había demacrado, como si hubiera pasado días sin dormir y sin comer bien. Era raro. Antes de poder siquiera salir del baño, sentí un ramalazo de dolor en la cabeza. Cubrí mis ojos con las palmas y cuando separé mis manos, tenía mi ojo izquierdo justo en la palma. Grité con todas mis fuerzas. Creí que era un sueño, pero la cuenca vacía de mi ojo y el dolor indicaban lo contrario. La sangre que goteaba por aquel agujero era espesa y negruzca. El metálico olor invadía mis fosas nasales y las náuseas no me dejaban pensar con claridad. Corrí directo a una clínica cercana. El horror en los rostros de los demás pacientes no me daba esperanzas. La recepcionista me dijo, temblorosa, que no me podían atender. La furia que sentí duró apenas un segundo debido a que la sangre volvió a emanar, en menor cantidad, pero mucho más espesa. Salí corriendo de aquella clínica y estuve corriendo y corriendo de clínica en clínica con tal fuerza que sentía que lo próximo en caerse iban a ser mis piernas. Nadie me quería atender. Acabé yendo a urgencias donde afortunadamente me ingresaron. Para cuando llegué, lo siguiente que se me cayó fue una oreja. Lo único que quedó fue un agujero, vacío, negruzco, como si se tratase de alguna pieza de un juguete, y la sangre brotó hacia abajo cual sanguinolenta fuente. Entonces recordé aquellas palabras. «Y por aquel crimen que no pagarás, como un muñeco te desarmarás». No quería creerlo, me negaba. ¿De verdad me habían echado una maldición? Comencé a llorar debido a la desesperación. El médico encargado me hizo 1000 pruebas y me revisó hasta el cansancio. Pensó que se trataba de algún miembro gangrenado, o alguna bacteria o algún virus o algo en mi cerebro, pero no pudieron encontrar nada. Mientras las horas pasaban, siguieron mis dientes, después mi nariz, luego los dedos de mis pies. El horror en el rostro de las enfermeras me aterraba. «Necio, torpe y aletargado, engendro asolado por tantas quejas, que de tus virtudes te has olvidado». ¿Pero de qué virtudes me había olvidado? Claro, aun cuando no había podido cumplir mis sueños, tenía gente conmigo, a mi mamá, a mi papá, a quienes no les había dicho nada porque no quería que me vieran en este estado tan lamentable. Es verdad que me corrieron de casa, pero me llevaban comida cuando no tenía y me regalaron aquella moto. También tenía algunos amigos, como Francisco, quien me ayudó a salir del problema. Incluso a René, mi casero,
quien me daba tiempo para pagar cuando no tenía dinero. Estaba tan sumido en mis propios problemas. Si tan solo hubiera aceptado la culpa, una temporada en la cárcel habría sido mejor que aquella tortura. Y por aquel crimen que no pagarás, como un muñeco te desarmarás. Cuando mi dedo meñique se cayó, entendí que necesitaba hacer algo. No quería seguir viendo aquellas caras llenas de horror, por lo que, haciendo acopio de todas mis fuerzas, me levanté con intención de marcharme. Las enfermeras no me querían dejar ir, pero el médico encargado pareció entender que estaba desahuciado y que no quería morir ahí. Me preguntó si quería llamar a alguien. Yo solo le dije que no, y me marché cuando me dieron de alta. Podrá parecer una locura, pero la verdad, no es difícil dar a alguien de alta. Este proceso se conoce como alta terminal y generalmente ocurre cuando el tratamiento curativo ya no es una opción y el paciente prefiere pasar sus últimos días en casa con sus seres queridos, en un entorno familiar y privado. Aunque bueno, en mi caso sería en completa soledad. Simplemente quería estar solo. No quería que siguieran viéndome con esas miradas. No quería seguir causando horror. No quería seguir causando lástima. Como si se tratase de una especie de advertencia o jugarreta, ninguna otra parte de mi cuerpo se cayó durante mi retorno a casa. Tampoco me dolía nada, y pese a que no tenía dedos en los pies ni un ojo, podía caminar perfectamente. Obvio me puse lentes oscuros y un cubrebocas para ocultar mi apariencia lo más que pudiera durante aquellos largos y eternos 45 minutos que estuve caminando. Al llegar, todo mi ser se apagó, y no pude hacer nada más que arrepentirme, desear que todo fuera una pesadilla, y querer regresar en el tiempo. La desesperación era tal que pensé en acabar con mi vida, así que fui a la cocina por un cuchillo, pero cuando lo tomé, mi mano se cayó, como si hubieran hecho el corte más limpio del mundo. Y digo esto porque la sangre tardó un poco más en emanar. Quizá lo peor de todo era que, pese a que perdía sangre y sentía dolor, no me desmayaba, como si estuviera condenado a presenciar lo que me sucedía con el ojo que me quedaba. Quizá ese ojo sea lo último en caerse. Fue entonces que decidí que, si mis partes iban a quedar dispersas por todo el lugar, al menos quería dejar esta historia escrita en una libreta, porque quizá, cuando alguien me encuentre y la lea, yo ya no sea nada más que un despojo de partes regadas por todos lados y charcos de sangre. Por si se lo preguntan, puedo escribir esto con la mano derecha, que es la que me queda. No creo que exista una enseñanza o moraleja, pero espero que quien la encuentre pueda creerlo. Seguro cuando vea mis restos esparcidos, claro que lo creerá. La niña iba caminando de regreso a casa, saltando alegremente, agarrada de la mano de mamá. La niña desvió la mirada cuando captó algo con el rabillo del ojo. Se trataba de un perro cuya raza era similar a la de un beagle. El perro se acercó temeroso y con ojos asustadizos. Era muy bonito. Su pelaje, de patrones tricolores, que eran blanco en gran parte de su cuerpo, con parches anaranjados y negros, era bastante suave. La mamá pensó en alejarlo, pero ella estaba segura de que no se trataba de ningún perro de la calle que fuera similar a un beagle, sino que era uno de raza pura. ¿A quién se le habría escapado? La mamá siguió caminando, pero el beagle la siguió mientras emitía unos leves quejidos. La mamá entonces decidió llevarlo con ellas, imprimiría unos carteles y buscaría al dueño. Como tenían un gran jardín, el beagle podía correr alegre. Al llegar a casa, la mamá se dio cuenta de varias cuestiones las cuales había pasado por alto inicialmente, debido al impacto de verlo. Primero, no traía collar. Segundo, aun cuando tuvieran un patio para jugar, debía revisar que no tuviera pulgas o alguna enfermedad. Tercera, no tenía una casa para perro. Finalmente, a su hijo mayor no le gustaban los animales. Era igual a su padre, los detestaba. ¿Cómo le iba a decir? Bueno, todo podía solucionarse. Al vivir en un vecindario acomodado, conocía a un veterinario cerca de su hogar. Una de sus amigas que se dedicaba a rescatar perros podría prestarle una casa de manera temporal, y con su hijo, bueno, podría hablar y decir que no se quedaría mucho. Es decir, un beagle, claro que el dueño querría reclamarlo. Los beagles son perros inteligentes,
pero a menudo se perciben como tercos y difíciles de entrenar debido a su fuerte instinto de sabueso y su capacidad de distracción por el olfato, en lugar de una falta de inteligencia, razón por la cual sabía que reconocería a su dueño. Para su buena fortuna, el perro no tenía pulgas o alguna otra enfermedad. Su amiga pudo prestarle la casa y, pese a que le ofreció que lo dejara con ella, cuando lo llevó, parecía no llevarse bien con los otros perros. Les ladraba y amenazaba con atacarlos, por lo cual quería ahorrarle las molestias. El problema fue su hijo de 15 años, quien hizo una rabieta tan grande como si hubiera perdido una partida en su juego favorito. Los adolescentes suelen ser muy difíciles de tratar, pero logró calmarlo al prometerle que le compraría uno de esos objetos raros dentro del juego en los cuales suele gastar su mesada. Siempre le ha dicho a su esposo que deberían limitarlo, pero nunca le hace caso. Todo estaba listo, por lo cual solo quedaba crear e imprimir los carteles. La niña se encontraba jugando con el perro. El hermano mayor salió y cuando se acercó, puso una cara de asco, como si hubiera pisado excremento del beagle. La niña le preguntó, «Es hermoso, ¿no?». El hermano mayor no respondió. La mamá llamó a su hija para que viera el cartel del beagle a ver si le gustaba. El hermano mayor se quedó solo con el perro. El beagle se sentó y lo observó fijamente. «No te hagas el tonto, no me puedes engañar. Eres un sucio animal, torpe y muy feo. Si estás aquí es solo porque mi mamá prometió darme una tarjeta de regalo para mi juego». El beagle no hacía nada, ni siquiera movía su cola, solo lo observaba. «Estúpido animal», refunfuñó mientras se daba la vuelta. Me da gusto por ti, dijo una voz grave y cavernosa. El hermano mayor se quedó paralizado y de inmediato volteó a ver al perro, el cual seguía sentado y con la misma mirada. «Creo que me estoy volviendo loco», se dijo mientras intentaba regresar a su casa. ¿te estás volviendo o ya lo estabas? Volteó una vez más y en esta ocasión el beagle le sonrió exhibiendo unos enormes dientes cuadrados, como si fueran de humano. Sus ojos cintilaron con un brillo amarillesco. El hermano mayor, asustado, corrió de vuelta a su casa. Su mamá y su hermanita se encontraban en la sala revisando los carteles. El miedo en el rostro de su hijo era tal que la mamá se asustó. «El perro, jadeaba con tal fuerza que no podía completar la frase. Su mamá intentó tranquilizarlo, pero sus ojos revoloteaban en las cuencas con tal fuerza que parecía que se le iban a salir. «¡El perro habló!», gritó con todas sus fuerzas. Su hermanita y su mamá intercambiaron miradas confundidas. La mamá creyó que quizás su hijo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos y viendo películas de terror, a tal punto que su cerebro ya alucinaba, sumado a su odio hacia las mascotas. Intentó tranquilizarlo, pero el hermano mayor se puso furioso al ver que no le creyeron. Entonces decidió que sería mejor obtener una prueba mediante una grabación para que no existieran dudas. Los siguientes 3 días, el hermano se le acercaba al beagle con una minicámara oculta en el bolsillo izquierdo de una camisa a la cual le hizo un pequeño agujero para que pudiera grabar. Se cercioró de que estuviera bien colocada. Intentaba provocar al perro cada que estaba a solas con él. Lo insultaba, le arrojaba pequeñas piedras que encontraba en su jardín y en algún punto incluso lo pateó, pero este no hacía nada más que menear la cola y ladrar. El hermano mayor se sentía confundido y aterrado. Sabía que había algo extraño con aquel perro. Suficiente. Si un acercamiento pacífico no funcionaba, lo iba a provocar. Esa noche no podía dormir porque cada que cerraba los ojos veía aquel sonriente hocico con dientes humanos y unas amarillentas pupilas que cintilaban con malicia. Se incorporó y pensó que lo mejor sería jugar con su PlayStation para olvidar aquel suceso. Las clases estaban por acabar y ya no quedaban más exámenes. Además, ya estaba acostumbrado a las desveladas. Por fin se sentía relajado y no pensaba más en el beagle. Nada podía perturbarlo cuando enfocaba toda su atención en construir y disparar. En el mapa únicamente quedaban 2 jugadores, él y otro más. El círculo se hacía más pequeño y aguzó su mirada para ubicar a su rival. Vio a alguien a lo lejos. Corrió a toda velocidad mientras se cubría, y cuando lo tenía en la mira, comenzó la ráfaga de disparos. Parecían igualados, pero sabía que podía ganar. Se acercó y decidió sacar la escopeta, y cuando lo tenía a quemarropa, un escalofrío recorrió su espalda al sentir una presencia dentro de su cuarto. Desvió ligeramente la mirada, y en aquella distracción, su rival aprovechó para arrebatarle la victoria. Sin embargo, esto no le importaba. Sintió un nudo en el pecho y le era imposible respirar porque vio su puerta entreabierta y al beagle de pie sobre sus patas traseras, como si de una persona se tratase.
con la mitad de la cara asomándose entre el resquicio de la puerta. Su mirada era profunda y exhibía los mismos dientes y las mismas pupilas amarillentas. El hermano mayor quería llamar a su mamá, pero el aire se había atorado en su garganta. La puerta se abrió lentamente. El Beagle tenía la lengua de fuera y resollaba pesadamente, como un depredador que se prepara para atacar. Cuando la puerta quedó abierta por completo, se dio cuenta de que los brazos y las patas del Beagle parecían más largos, como si de extremidades humanas se tratasen. El Beagle dio un paso al frente, tan pesado que el ruido rebotó entre las paredes. El hermano mayor soltó el control y se hizo para atrás hasta quedar contra el respaldo de su cama. La mirada del perro se tornó demencial y sonrió como si disfrutara el momento. El hermano mayor se cubrió con las sábanas y cuando sintió que el Beagle estaba justo frente a su cama, el aire contenido salió expelido en un único grito. Sintió unas manos fuertes atenazando sus hombros y comenzó a gritar con horror. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me toques! Cariño, ¿qué tienes? ¡Soy yo! Su mamá le quitó las sábanas y se preocupó al ver lo pálido que su hijo estaba. ¡El perro estaba ahí!, le dijo señalando a la entrada de su cuarto. La mamá lo observó confundida y se dirigió hacia la ventana. Podía ver al Beagle dormido en su casa. Además, el seguro de la puerta de la entrada estaba puesto y no había manera de que pudiera entrar. Cuando vio que la consola estaba prendida con un mensaje que decía derrota, se preocupó aún más. Le dijo que no debía estar jugando a altas horas de la noche porque tenía que ir a la escuela. Cualquier miedo que pudo haber sentido quedó sustituido por una profunda ira y humillación. Ese maldito animal se estaba burlando de él. Ya no más. A la mañana siguiente, volvió a arrojarle una piedra al Beagle, pero esta vez mucho más grande. Cuando la piedra lo golpeó en el costado, ni se inmutó. Simplemente acercó su hocico al área en donde la piedra había impactado. Se lamió y continuó como si nada. «Maldito animal», musitó mordiendo las palabras. «Sé que eres un monstruo, y te juro que lo voy a comprobar», recitó impotente. El perro volteó a verlo y le dedicó un cariñoso ladrido. El hermano mayor estalló en cólera y se le abalanzó para ahorcarlo. «¡Di algo! ¡Sé que puedes hablar! ¡Maldito! ¡Dilo! ¡Dilo!», gritaba con furia. La mamá salió al escuchar el escándalo y los gemidos del perro. Al ver que su hijo lo ahorcaba, corrió para separarlos. Su hijo, aún encolerizado, la empujaba para atacar al Beagle, pero la mamá lo sostuvo de los hombros y por primera vez en su vida le dio una cachetada. El hermano se agarró la mejilla y unas lágrimas corrieron, tan calientes y ácidas que le quemaban la piel. «Escucha, sé que no te gustan los animales, pero...» El hermano mayor se zafó de las manos de su madre y se fue corriendo hacia su cuarto. Se sentía tan frustrado que ni siquiera quería ir a la escuela. Su mamá quería decirle que no duraría mucho, que pronto se iría, pero ya no sabía qué hacer. Se sentía triste, confundida e impotente. El Beagle se le acercó y recargó su cabeza sobre su hombro. Ella lo acarició con ternura. Se quedó ahí sentada unos minutos pensando si debería decirle a su hijo que obedezca y que vaya a la escuela, pero desde hacía mucho que sentía que había perdido el control, parte por la actitud del papá al permitirle todo, parte por su propia falta de voluntad, que no sabía cómo manejarlo. Mientras se encontraba sumida en sus pensamientos, un silbido cruzó el aire y el Beagle gimió de dolor. La mamá, preocupada, lo revisó y vio que su ojo sangraba. Había algo incrustado. Se trataba de un balín. Volteó hacia la ventana ubicada hacia su izquierda, en el segundo piso, y vio a su hijo con un rifle. La ira ascendió desde su estómago hasta su cabeza y se dirigió hacia el cuarto de su hijo con intención de castigarlo por lo que había hecho. Pero antes de que pudiera llegar a la entrada, su hija salió gritando y llorando al ver al Beagle sangrando. La niña volteó hacia la ventana de su hermano y lo vio con el rifle. «¿Por qué eres tan malo?», gritó llorando. El hermano mayor tronó los labios y simplemente cerró su ventana. La mamá sabía que ya se había encerrado y sería inútil gritarle desde detrás de la puerta. Llevaron al Beagle con el veterinario, quien les dijo que lamentablemente había perdido el ojo. Ambas se abrazaron con tristeza. Al regresar a casa, la mamá no pudo evitar pararse frente a la puerta de la habitación de su hijo. «Espero que estés contento». Las lágrimas resbalaron, amargas y ácidas. «El pobre no te había hecho nada, y tú le quitaste el ojo». El hermano mayor no respondió. Se sentía aliviado, parte por el odio que le tenía y parte porque lo relajaba al saber que no era más que un perro común y corriente.
y que los eventos acontecidos no habían sido más que su imaginación. Qué equivocado estaría. Esa noche, mientras dormía feliz, algo lo despertó. Una fría brisa y un bronco gruñido. Cuando se incorporó, volvió a ver al monstruoso Beagle parado en el umbral de su puerta. El terror lo invadió al verlo mucho más monstruoso que la noche anterior. El hermano mayor intentó gritarle a su mamá, pero el Beagle se la abalanzó para cubrirle la boca con su monstruosa mano. El hermano mayor detectó un pútrido olor el cual le hacía querer vomitar. El Beagle acercó su aberrante rostro y se dio cuenta de que aquel olor provenía de su cuenca, tan negra y vacía como la misma oscuridad. Me llamas monstruo, pero el verdadero monstruo aquí eres tú. Le dijo con una voz profunda y hueca. El dolor que me causaste fue grande, pero yo te haré sentir algo más que solo miedo. El monstruoso Beagle abrió su enorme hocico. Lo último que el hermano mayor vio fue una inmensa oscuridad, la cual lo devoró. A la mañana siguiente, la mamá se levantó muy temprano, puesto que no podía dormir al recordar al pobre Beagle, quien había quedado tuerto. Salió al jardín y vio que no estaba en su casita. Se preocupó y pensó que quizá alguien se lo había llevado. Vio a algunos vecinos que ya estaban afuera barriendo las hojas de los árboles. Se acercó y les preguntó si habían visto al perro, pero todos negaron. Regresó cabizbaja a casa y decidió que prepararía el desayuno. Unos minutos después, su hija bajó. Por su rostro se dio cuenta de que tampoco había podido dormir. La abrazó con ternura y le pidió que la ayudara. Cuando terminaron el desayuno, escucharon la puerta de la entrada abriéndose. Se trataba del papá, quien había regresado de aquel importante viaje para cerrar un trato en el sur del país. Ambas lo recibieron disimulando su tristeza. El papá las abrazó con alegría y antes de sentarse a desayunar, preguntó por su hijo. «No ha bajado. Supongo que otra vez se quedó jugando hasta muy tarde», dijo la mamá. El papá subió las escaleras para ir hacia el cuarto de su hijo. Llamó a la puerta durante largo rato y comenzó a desesperarse al no escuchar ninguna respuesta. «Si no abres, tendré que abrir por la fuerza», advirtió, pero no escuchó réplica alguna. El papá, furioso, fue por las llaves. Introdujo la llave en la cerradura y tuvo una extraña sensación. Giró el pomo y cuando abrió la puerta, la escena que presenció le provocó una vorágine de sensaciones. Asco, terror, desesperación. Las paredes y el piso manchados de sangre le revolvieron el estómago. El olor a putrefacción le provocó mareo, pero sin duda, lo que le hizo soltar el grito más grande de su vida fue aquella figura deforme que yacía inerte sobre la cama de su hijo. Su cuerpo tenía jirones de piel que colgaban de los huesos, y lo único casi intacto era su rostro. No había duda, se trataba de su hijo. La mamá, al escuchar el grito, se apresuró a subir. Cuando entró al cuarto y vio la misma escena, comenzó a llorar y a gritar desesperada. Pero se controló cuando escuchó los pasitos de su hija por las escaleras y salió a toda prisa para evitar que viera aquella espantosa escena. El grito fue tan fuerte que algunos vecinos los escucharon y de inmediato llamaron a la policía. Cuando llegaron, no podían creer lo que estaban viendo. No hubiera existido manera de reconocer el cadáver de no ser porque el rostro, el cual tenía algunos rasguños y al cual le faltaba el ojo izquierdo, revelaba a la víctima. El papá había pagado una fortuna para intentar descubrir al causante de dicha tragedia, pero no había absolutamente nada que pudiera dar con el responsable, ni huellas dactilares, ni cabello o alguna otra partícula que pudiera darles una pista. La familia nunca se recuperó de aquella pérdida, y un día, mientras la mamá se encontraba sentada en su jardín, con la mirada perdida como siempre desde aquel suceso, pasó un vecino a darle el pésame y a preguntarle si había encontrado al Beagle. Entonces recordó que su hijo le había destrozado su ojo izquierdo con el balín. De pronto su mente comenzó a evocar todos los sucesos con tal violencia que sintió que le iba a explotar la cabeza. Aquel vecino le preguntó si estaba bien, pero ella elevó una mano y simplemente le pidió que se retirara. Cuando el vecino se marchó, la mamá se acercó a la casita del Beagle, la cual no había tenido oportunidad de regresar a su amiga. Se le quedó viendo con miedo y se preguntó qué tan ciertas eran las palabras de su hijo.